Bueno, queridos hermanos, muy bienvenidos aquí a día viernes. La penúltima sesión, digamos, empieza hoy y queremos continuar con nuestro estudio. Hay algunas cosas creo que deberíamos compartir. Como siempre, empezamos con la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias. Nos has conducido en esta semana a este día de preparación para el sábado. Y en pocas horas vamos a poder saludar al santo día. Querido Señor, gracias que tenemos el tiempo y la posibilidad de reunirnos aquí, continuando con unos estudios acerca de la historia y los acontecimientos de nuestra iglesia. Por favor, bendíganos también en esa hora, para que siempre reflectamos y presentamos todo de acuerdo a la verdad y según tu voluntad, querido Señor. Somos estudiantes, necesitamos entender, estamos descubriendo la historia y en esto falta mucha información desde nuestro punto de vista. Falta tiempo que invertir para entender algunas cosas, pero según tu voluntad vamos a entender todo como debería ser. En el nombre de Cristo pido tu ayuda. Amén. Amén. Bueno, en las horas pasadas hemos avanzado en el estudio y los acontecimientos que llamamos la desolación de Jerusalén a lo largo de los años en 1909 en adelante. Hemos visto varias cosas que acontecieron. Hemos invertido algún tiempo para explicar la problemática del continuo. Eso que está aquí, una pequeña fecha, 508, esto que causó y causa todavía hoy en día mucha controversia en nuestra iglesia. La controversia no sería tan importante si en este punto no se dividirían los dos grupos en un grupo que en realidad tiene que dudar cierto mensaje o textos del Espíritu de Profecía, mientras que el otro se aferra a esos textos y dice eso es la verdad, así tal cual como lo leemos. Y hemos demostrado ayer que los que defienden que Primeros Escritos, página 74, no es un texto adecuado para defender la posición de los pioneros, hemos visto que realmente ese argumento es malo y es falso porque se basa en un texto que fue modificado gravemente a lo largo de la historia de nuestra iglesia. De esa manera estamos viendo aquí lo que está aconteciendo en la desolación de Jerusalén. Parece bien, superficialmente parece correcto, parece científico, pero ahí debajo hay algunas cosas escondidas que hoy en día están saliendo a la luz. Ya dije que un asunto importante me parece entender aquí en esa historia es la lucha por la herencia de Elena White. Estoy usando aquí un libro que se llama The Struggle for the Prophetic Heritage, escrito por Valentine, el mismo hombre que escribió el libro que hemos usado sobre Prescott. En ese librito, Valentine hace un resumen de los acontecimientos alrededor de la lucha de nuestra iglesia, de la conferencia, por la herencia de Elena White, específicamente los textos. Es una historia interesante, en parte terrible, de mi punto de vista, y os aconsejo si pueden leer ese librito, conseguir ese librito. Solo hay en inglés, como la mayoría de los textos. Pero voy a hacer aquí ahora en esa hora un resumen de lo que yo he podido entender y estudiar aquí en esa obra. Voy a hacerlo más bien cronológico, tratando de dar un poco luz sobre los acontecimientos como acontecieron en la secuencia. Elena White, antes de morir, ella es muy consciente de que ella tiene que escribir una, ¿cómo se llama? Para la herencia. Un testamento. ¿Ya? Y ese testamento ella lo escribe varias veces.
lo escribe, lo modifica, toma consejo, recibe consejos de ¿cómo se llama? Un notario, un juez, ¿no? Y lo firma y después de 5 veces, si yo tengo entendido bien, ella, digamos, cambia ese testamento. ¿Por qué? Por las circunstancias y por la complicación que abarca. La cuestión es esa. Elena White trabajaba en los últimos días de su vida en una casa que le llamamos Elms Haven. Este es un lugar en California, ¿ya? Creo que está bien cerca de Loma Linda, de esos lugares, sí, esos lugares, aquí donde está el centro adventista, desde muchos años, desde el inicio casi. Elms Haven era una casita, en esa casita ella tenía varios cuartos, bueno, era bastante grande, tenía todo un equipo que trabajaba ahí, tenía oficinas y habían muchas personas que trabajaban ahí. El trabajo de redactar material, preparar material, juntar material para sacar libros, después coordinar la traducción de materiales, apoyar a hermanos que tenían preguntas. Es todo un centro, un núcleo así de muy trabajoso era eso. Era como una mini empresa. Estaba Elena White ahí, por supuesto, el centro de todo, pero estaba también su hijo, William White, y muchas otras personas que trabajaban, secretarias, etc. Ayudaban aquí en ese proyecto. Bueno, en esa casa ellos guardaban los textos, los libros de Elena White, guardaban otros libros también, muchos libros ella tenía ahí, de pioneros y de otros libros de valor que ella usaba, pero también tenía las cartas, las copias de todas las cartas que él había escrito, los manuscritos, textos que no han sido liberados, que no fueron publicados, pero que él en algún momento produjo, a responder preguntas, a dar consejos, etc. ¿Ya? Y eso era una buena cantidad, una gran cantidad de material. Tenía un gran valor la biblioteca en sí y tenía un valor espiritual, alto valor espiritual, el material que ella tenía allá. Bueno, ¿qué iba a pasar con ese material? Eso era la pregunta. ¿Quién, cuando ella muera, quién iba a controlar, quién iba a dedicarse a esto, de manejar esto? Porque la idea era que eso era como un testimonio, un valor espiritual que debería servir en el futuro también. La pregunta es, ¿quién lo cuida? Por supuesto, en primer lugar, ella pensó y también entregó todo a su hijo, pero eso tampoco hubiese sido una solución para el futuro, porque si muere su hijo, entonces ¿qué acontece? Entonces ella quería dejar ese asunto muy claro. Y por ello ella lo escribe 5 veces, hasta llegar a una situación más o menos satisfactoria. Pero la cosa no fue nada de fácil. Un mes antes que Elena White muere, ella murió en julio de 1915, un mes antes, se reúnen los ¿cómo se llama eso? Trustees, ya habíamos apoderados. Ya se habían asignado, digamos, un equipo de apoderados que trabajaba ahí en el White Estate. Y ellos se juntaron porque ellos estaban alertos de una problemática. Y la problemática era una problemática financiera. Aparentemente, el White Estate, Elms Haven, con Elena White habían generado muchas deudas. Y estimamos, creo que tengo que corregir lo que yo dije ayer, de acuerdo al sueldo de un pastor de aquel tiempo y un sueldo de un pastor de hoy en día, equivaldrían esas deudas a unos 18 millones de dólares. Sería hoy en día algo por ahí. Un considerable dinero. La pregunta es, ¿a dónde fue ese dinero? ¿Y cómo puede ser que Elena White gastó tanto dinero? ¿O cómo era eso? No es que ella gastó nada de eso, de ese dinero era para sí.
lo que ella hizo muy activo es apoyar el crecimiento de iglesias, apoyar proyectos, apoyar, digamos, la construcción y la obra. Para eso ella usó el dinero. También para la publicación del material. ¿Ya? Y ese dinero que era una deuda, ella había recibido, o yo entiendo, de la iglesia o de hermanos que privadamente le habían prestado ese dinero al White Estate. Y habían hecho arreglos que iban a devolver ese dinero en cuotas, por ejemplo. ¿Ok? Pero eso para el White Estate y luego para la iglesia era un gran peligro, era una cosa tremenda que ellos querían resolver lo antes posible. ¿Qué hacemos? Hay una deuda, nos va a caer sobre nuestras espaldas una gran deuda. ¿Qué hacemos? Y ellos pensaban, se juntaron para encontrar soluciones. ¿Ya? Y la cosa es que a veces un poco difícil para entender para muchos de nosotros, y también en su tiempo muchos no entendían. ¿Cómo puede ser que la iglesia piensa que ese dinero que ella había invertido en la reproducción, en la publicación, en la traducción de libros y de obra misionera, cómo puede ser que nosotros veamos eso como una deuda? Yo también pienso que no debería ser una deuda desde el punto de vista de la iglesia. Es una inversión que la iglesia debería haber hecho libremente, deliberadamente, y tendría que haber apoyado en esto. Pero bueno, técnicamente era una deuda. Lo que pasa es esto, que ellos piensan al comienzo que el dinero que ingresaba a través de las publicaciones iba a ser suficiente para cubrir esa deuda, aunque sea de a poquito dentro de algunos años. Pero lo que Elena White tenía hecho ya generaba dinero, por supuesto. Y la venta de los libros en todo el mundo generaba dinero. Entonces ellos pensaban con eso, sí, vamos a poder de cubrir los gastos. No obstante, lo que ellos hacen un mes antes de que ella muera, 1915, ellos ya empiezan a tomar medidas bastante graves y, por ejemplo, sacan a varios empleados, ¿ya? Para reducir los costos. Le quitan a ella el teléfono, por ejemplo, para también reducir costos. Todo cosas así, ellos tratan ya de disminuir los gastos posibles, ya, hacerlo más, ¿no? Reducirlo a lo máximo. Y lo que queda es eso es lo que queda al final. Después de reducir todo, ellos ven que todavía queda, no obstante, una deuda de más o menos $4 millones. Muere Elena White, entonces, 1915 en julio. Inmediatamente la iglesia, la conferencia general, viene para hacer un plan. Entonces, tenemos que hacer un plan. Ahora, ¿qué hacemos? Porque por un lado hay el testamento, pero por otro lado hay las deudas. ¿Ya? Y dice Valentine, en esencia, la conferencia general resuelve el problema de esas deudas del White Estate a través de que ellos dicen nosotros vamos a pagar las deudas. ¿Okay? Suena bien. Nosotros pagamos las deudas, los deudas de todas las personas que están por ahí, porque tiene que fluir el dinero, hay que devolver dinero a la gente que había prestado. Y la iglesia dice nosotros vamos a hacer eso. Pero no viene gratis. No viene gratis. Ellos dicen, en cambio, y para seguridad de la iglesia, los apoderados deberían dar toda la propiedad y todos los bienes de M7 a la iglesia. La idea era al comienzo, mientras que se devuelve la deuda, hasta que un día cuando está todo bien, entonces se le devolvería. Era solo para la seguridad. Pero lo que ellos hacen es, en realidad, ellos dicen, mira, le vamos a pagar la deuda, pero ustedes dan todo lo que tienen. ¿Ya? También ellos pidieron que William White tendría que dar derechos que su mamá le había dado exclusivamente a él, debería entregar esos derechos
para los libros y el ingreso de esos libros a la iglesia. O sea, lo que pasa es que Elena White había escrito su testamento, pero ese testamento no era conforme con los deseos de solucionar la situación financiera de punto de vista de la iglesia. Entonces ellos entraron y elaboraron un plan. Y ese plan era para solucionar la problemática financiera. Y en esto ellos tenían, sí o sí, tenían que, ¿cómo se dice? Romper literalmente el testamento de Elena White. Porque Elena White había hecho preparaciones. Es un poco largo el testamento de ella, pero lo que ella dice más o menos es que los derechos de todos los manuscritos que no han sido liberados van para mi hijo, William White. Ella tiene 12 hijos, pero para ese hijo ella quería que van las cosas. Después ciertos dineros tenían que ser pagados para el otro hijo que también tenía problemas con sus gastos. Y así él había manejado todo como debería ser. Creo que también en parte le había dado los derechos de algunos libros a la iglesia, para que con eso también se cubren gastos. ¿Okay? Pero la iglesia, cuando vino la situación y él murió, ellos realmente, podemos decir, rompieron el testamento de Elena White y encontraron una otra solución que les parecía mucho más segura y funcionable. Entonces lo que ellos hacen realmente, ellos tienen aquí una solución rápida y entre otras cosas, como yo acabo de decir, William White tenía que firmar que él no iba a aceptar los dineros que generan los libros. Eso su mamá le había dejado escrito que debería recibir él, etcétera, etcétera. Eso se llama un acuerdo mutuo, ¿ya? Tenían que escribir un acuerdo mutuo, legalmente correcto. Pero William White parece que no entendió muy bien qué significaba todo eso. En la presión que se hizo, y la familia de los Whites dicen que se hizo una presión fuerte, grave sobre William White. No sabemos qué aconteció, pero parece que le hablaron y le presionaron fuertemente a él para que él firme ese contrato. Y parece encima que no, así dice Valentine, que parece que no entendió muy bien él las consecuencias de lo que él estaba firmando ahí. Él solamente dice que quedó, ¿cómo podemos traducir eso? A ver, bewildered. Vamos a buscar esa palabra. Él quedó desconcertado o perplejo. Después él dice, él quedó totalmente desconcertado y perplejo desde entonces. La verdad que él obviamente tenía mucha confianza en la iglesia, tenía confianza en los líderes, pero una vez que se dio cuenta, él quedó como sin palabras. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hicieron? No puede ser. ¿Qué es con el testamento de mi mamá? ¿No? Y inmediatamente, o sea, en otras palabras, lo que dice Valentine, y Valentine en su libro, él no tanto defiende no tanto él es a favor de, bueno, ¿cómo podemos decir? Él más bien defiende la actividad de la iglesia, así lo entiendo, ¿ya? Él como defiende como tenían que actuar de esa manera y al fin de cuentas era bien para todos, como ellos lo hicieron. Pero él mismo dice que el testamento de Elena White en gran parte fue roto o negligido, ¿no? ¿Cómo se dice? Violado, ¿ya? Exactamente. Y que el White Estate, fue vendido a la conferencia general. Eso fue a fin de cuentas. Ellos lo compraron y así era suyo ahora. Lo que pasa es que en los años siguientes, de aquí en adelante, la iglesia
no lo maneja al White State de una manera que funcionaba bien. Ellos cortaron los dineros, poco dinero daban y ellos tomaron un gran control sobre todo lo que pasaba allá. Básicamente ellos frenaron cada proyecto que salía de ahí, porque todavía funcionaba el White State. Es como una biblioteca, podemos decir, donde tenía un equipo de gente que trabajaba. Pero básicamente ellos impidieron que ellos trabajen a solas y ellos impidieron el trabajo que ellos pensaban que Elena White les había dejado. Eso es lo que pasó. Y como no recibe dinero el White State y como estaba endeudado con la iglesia, entonces tenían sus manos atadas y tenían gran dificultad de trabajar. Básicamente podían trabajar poco. Eso le dio una gran frustración al hijo de Elena White, a William White. Dice Valentine que parece que la iglesia tomó una postura activa para frenar o para impedir que el Centro White iba a sacar material. El miedo era básicamente que ellos sacan material que no fue publicado y que la gente todavía no conoce y que ni ellos saben que está escrito. ¿Por qué? Entre otras cosas, ya habíamos estudiado eso, en los años anteriores, Elena White criticaba fuertemente a Daniels, el presidente de la conferencia, y también a Prescott. Y en esos textos, Daniels era involucrado aquí. Ya no era presidente, pero él era involucrado, iba a ser uno de los trustees, uno de los apoderados del White State. Entonces, él estaba en una posición ahí y él sabía que ahí en el sótano quedaban textos que realmente hablaban muy, muy, muy mal de él. Elena White dijo que su mente había sido guiado por ángeles expulsados del cielo. ¿Ya? Bueno, no estoy diciendo yo, ni Valentine está diciendo que él ejerció su poder para que esas cosas no salgan a la luz, pero la verdad es que la iglesia tenía un gran miedo de que ahí hay un material explosivo posiblemente que salga a la luz. ¿Y quién decide que esas cosas deberían salir y cómo manejamos eso? Básicamente lo que ellos hicieron es cerrar las puertas, ahí nada, cerramos eso y ahí queda y no nos interesa, ahí no puede salir a la luz esas cosas. Era problemático porque lo que pertenecía a los manuscritos no liberados eran herencia de William White. ¿Okay? Elena White había separado los materiales, los libros que ella ya había publicado eran parte del White State y tenían los apoderados que deberían controlar eso. Pero los manuscritos y las cartas no liberadas eran herencia de William White. O sea, era una situación complicada porque la deuda era del White State, pero el White State tenía material que no era del White State, que era de William White. ¿Okay? Complicación aquí. Pero William White trabajaba aquí y él aparentemente tenía toda la esperanza que él podía y debería hacer el trabajo que su mamá le había dejado. Lo que Valentine reconoce aquí que empieza una lucha de poder. Porque nosotros, por un lado, aquí una foto de William, a ver, aquí adentro, de hijo de Elena White. Bueno, por ahí la encuentro. No importa, aquí el hijo de Elena White, el William White, él de una manera más o menos natural tomó el lugar que Elena White había dejado. Claro, nadie lo vio como un profeta, eso no, pero él, después de haber trabajado tantas décadas con su mamá, después de haber estado involucrado en el material que ella relataba, dirigía, escribía, después él hablar en el nombre de su mamá por mucho tiempo, especialmente hacia el fin, cuando ella estaba un poco enfermita. Él, como la iglesia, las hermanas lo vieron así como un sucesor
alguien como naturalmente tenía que guardar esa posición y hacer lo posible para todavía dar al mundo el mensaje de su mamá. ¿Ya? Y eso fue la posición natural que él asumió. Y eso fue una posición, desde el punto de vista de la iglesia, de poder. Porque en asuntos espirituales, ¿quién nos va a dirigir? Había sido el espíritu de profecía, había sido la mamá. Pero ahora, como ella ya no estaba, ¿quién nos va a dirigir espiritualmente? ¿De dónde vienen las respuestas? ¿Quién nos dirige? ¿Quién nos da consejo? Automáticamente él entró en ese rol, no con sus propios consejos, sino sacando material de su mamá y publicándolo. Juntando, eso fue uno de los trabajos que hicieron en el White State. Ellos trabajaban y ellos hicieron compilaciones de temas. Temas sobre el sábado, sobre la puerta cerrada, sobre muchas cosas. ¿Ya? Y esos temas, entonces ellos pudieron acudir y dar respuestas a críticas y a preguntas. Pero aquí eso es lo que pasa, surge algo así como una lucha de poder. Está el centro White, está M. Saban, que era el centro espiritual de la iglesia por mucho tiempo. Ahí estaba todavía el material del espíritu de profecía. Ahí estaba William White, el hijo de Elena White. Y por otro lado tenemos la conferencia. La conferencia inmediatamente desde el comienzo ya trató de controlar. Y ellos estaban en una posición de tener el poder material. Ellos tenían el dinero. Y ellos por eso, ese trato, por esa venta, ellos se apoderaron del Centro White, o del White State. Y eso es lo que iba a ser una gran problemática de aquí en adelante. ¿Ya? Vamos a estudiar un poco de eso, una lucha de poder entre William White y entre la iglesia. Y aquí hay muchas cosas interesantes que podemos encontrar en esa historia. Un poco difícil de entender porque deberían trabajar mutuamente, ¿no es cierto? Así como habían trabajado siempre. Pero en el momento que Elena White muere, ahí aparece la gran duda cómo iba a seguir y la iglesia interviene y lo quiere controlar. En el ojo de muchos hermanos, realmente la iglesia en ese momento realmente se iba de tema. Bueno, como yo dije, por muchos años así continúa un poco el White State no puede trabajar muy bien, trata de trabajar, juntar, compilar material, traducir, etc. Pero cuando llegamos a los años 1930, hay un nuevo presidente de la conferencia que se llama Watson. Y ese presidente él realmente quiere encarar el tema, quiere encarar la problemática, porque obviamente esa situación no era solamente existía, pero no había solución. Y él quería solucionar ese asunto y traer reglas, procedimientos en esto. Eso fue su esfuerzo. Y eso también destaca su tiempo de presidente. Una gran problemática era que en ese tiempo, un año antes, había empezado la crisis económica en el mundo, ¿no es cierto? 1929. Y Estados Unidos y otros países del mundo estaban económicamente muy mal. Y eso afectaba gravemente también a la iglesia. La iglesia que había empezado una obra de expansión, de misión, de traducción de materiales, de ser obreros a todo el mundo. Ellos ahora se vieron así, de repente no había dinero, o el dinero se cortó. Los hermanos tampoco tenían dinero, no podían pagar diezmos, no tan altos, ya no podían dar ofrendas como habían hecho. Y eso causó una gran una crisis para la iglesia. Tenían que resolver esa situación. Él entra en ese momento y él viene ahí para solucionar esos asuntos. No era nada fácil para nuestra iglesia. Después voy a comentar otros problemas que la iglesia confronta. De su punto de vista, había 3 problemas con esto. Primero, los apoderados.
¿Qué hacemos con ellos si ellos mueren? Porque ellos habían sido asignados por Elena White, pero ¿qué hacemos si ellos mueren? Ya no eran los más jóvenes, ¿ok? Eso es un problema que quería resolver. Después había una distancia geográfica entre el White Estate en California y la sede de la iglesia que estaba en Washington. Era un poco difícil controlar lo que ellos hacen allá. Ellos estaban independientes, no era como hoy. Difícil la comunicación, difícil el control, difícil de hablar, de planificar cosas juntos. Fue un problema que él quería resolver. Después él tenía miedo por la seguridad del material que estaba allá. Físicamente se puede haber robado, se puede quemar, ¿qué hacemos? Hay mucho valor ahí. Desde el comienzo ellos en la tendencia de ellos querían traer el material de allá y traer todo para Washington. ¿Ya? Pero no era fácil eso. Eso era una preocupación que ellos tenían. Lo que pasó, otra cosa es... Lo que pasa es que la deuda ya no existía, porque la iglesia pagó, ¿no es cierto? O sea, ya no había personas que esperaban dinero. Eso ya estaba resuelto. El problema financiero estaba interno. En los libros de los contadores todavía estaba la deuda, porque aunque ya se pagó la deuda externa, estaba una deuda entre ellos, digamos. Sí, nosotros pagamos para ustedes, pero ustedes todavía no nos devolvieron. O sea, la misma institución de la iglesia, el White Estate estaba con deudas con la iglesia. Un poco extraño, pero así es la cosa. En los libros de los contadores, con un punto de vista de contadores. Para muchos hermanos es difícil entender eso. William White, por ejemplo, él pensaba que la iglesia le debería regalar todo eso. Él decía, en honor por el trabajo de mi mamá. Toda su vida él la entregó a la iglesia y la iglesia está hoy en día ahí donde está por el trabajo que le hizo, ¿no es cierto? El dinero que ella invirtió, esas deudas eran para que la iglesia llegue ahí donde está. Él dice, yo no comprendo cómo la iglesia puede pensar que ella tiene deudas con la iglesia. Entonces, así ya en ese tiempo había esas posiciones, ¿no es cierto? Pero los contadores de la iglesia vieron, mira, aquí tenemos todavía un dinero que nos corresponde y queremos ese dinero. La cosa es que, según William White, el dinero que ingresaba por los libros y los materiales era suficiente para cubrir los gastos. Pero parece que era difícil de controlar cuánto dinero ingresó, por qué canales y cuánta ganancia. Y entró dinero, pero como que no había un control, una contabilidad. Había, pero no había suficientemente. Parece que era complejo. ¿Ya? No sé si es un problema de honestidad. Yo creo que era más bien un problema administrativo realmente. Porque no entiendo bien cómo eran los detalles en eso, pero parece que ellos no podían ver exactamente cuánto dinero había entrado, cuánto de las deudas habíamos pagado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso era uno de los problemas, estaba abierto todavía. La iglesia todavía esperaba cash on the nail, ¿no es cierto? Entonces, tal vez aquí voy a leer algo de que dice Valentine. Ok. Ellos se dan cuenta que lo que tienen ahí de valor dice que es como ninguna librería de ninguna denominación en el mundo tiene una colección tan importante y tan valiosa como tenía Elena White ahí en el MSAID, ¿no? También ustedes entienden, eran libros que nosotros usamos para defender ciertas fechas, que ya han desaparecido muchos libros, ¿no es cierto?
para probar ciertas cosas que el tercer cuerno fue arrancado, 538. ¿Cómo lo pruebas? ¿Dónde está el material? Muchos libros de la historia no aparece eso, no lo puedes comprobar, pero hay libros antiguos que dicen eso. Esas cosas él tenía ahí, mucho valor para nuestra iglesia. Muchos libros antiguos y muy importante material ahí. Después dice que lo que hace Watson, él manda a Daniels, que también había sido presidente de la iglesia, ¿no es cierto? Él manda a Daniels que se mude para California, para que esté cerca y para poder mirar y controlar y trabajar juntos allá, un poco mejor, para hablar con White también. Y lo que dice él aquí es que parece que Daniels logra de convencer a William White, aunque tenía que usar cierta dureza. Y aunque William White estaba rechazando un poco esas propuestas que le querían imponer, pero con cierta presión, ellos lograron lo que ellos querían que él diga y que él acepte. Todavía para William White, el asunto era que la herencia y el testamento no han sido realmente cumplidos. ¿Ya? Parte de las cosas que la iglesia quería controlar eran en su herencia. Y la iglesia, por supuesto, quería control sobre esas cosas. Pero él estaba firme en eso, que él no iba a dar todo hacia la iglesia. Y él básicamente tenía una cosa que le era muy importante. Él quería tener el control sobre qué, o la libertad, mejor dicho, sobre qué se podía sacar a la luz o qué no. Eso siempre había sido el trabajo del White Estate. Y eso es lo que la iglesia justamente no quería. Pero él dice, eso no es su trabajo. Yo tengo eso que hacer porque eso es lo que mi mamá había encomendado. Yo tengo esa responsabilidad. Y él quería tener la responsabilidad y la libertad de poder hacer eso, pero la iglesia no lo permitió. Lo que luego hicieron es, ok, tú puedes sacar material, pero tiene que pasar primero por nuestros ojos, y si nosotros lo aprobamos, puede ser sacado a la luz. ¿Ya? Y entonces él hace concesión, dice, ok, vamos a hacerlo así. Me imagino también en la esperanza que la iglesia realmente le va a apoyar en esos proyectos. Ellos hicieron un comité entonces para mirar, para estudiar el testamento de Elena White. La iglesia quería ver qué posibilidades legales tenemos, qué es eso lo que él realmente ha dicho, cómo lo podemos interpretar, qué podemos hacer con eso, ¿no? Y eso fue aquí en esos años bajo el liderazgo de Watson. Aquí nosotros llegamos a la culminación ahora. Ustedes van a ver que acontecen cosas que son la culminación de esa crisis sobre el testamento. Ok. Otra cosa que aparece en ese tiempo es que a pesar de la crisis financiera, la iglesia tiene otros grandes problemas. 1932, Conradi, que era presidente de la Unión Europea y un adventista muy prominente, un adventista con mucho éxito. Él levantó la obra en Europa. En 1932, él sale de la iglesia. Eso realmente fue un chasco para la iglesia. Y una de las razones de él eran, básicamente él tenía problemas con el espíritu de profecía. Cómo la iglesia lo ve, cómo la iglesia lo defiende, el grado de inspiración, esas cosas. Eso era gran problema para él. Eso cae en una situación que la iglesia tenía ya problemas financieros, tenía los problemas ahí, la lucha con William White, y ahora viene una cosa así. ¿Ya? Difícil. La cosa es que la gente quería respuestas. El pueblo quería, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué pasó eso? ¿Y será correcto lo que él dice? Y se puede imaginar, tal vez
también existía la incertidumbre qué va a acontecer con Europa. Está bajo la influencia de ese hombre. Lo que él había enseñado ahí había impuesto también, ¿no es cierto? Entonces, ese gran problema. Y todavía no estaba nada resolvido el asunto desde los años 1919, el asunto del continuo. Por eso lo hemos estudiado ayer, porque realmente sigue siendo un asunto problemático para la iglesia. Hombres como Washburn, o Haskell, ellos declaran que el liderazgo de la iglesia se había convertido en apóstatas. Okay. Eso acontece dentro de nuestra iglesia. Y ellos eran líderes en la iglesia, hombres de renombre, hombres con posiciones, pastores, y ellos atacan el liderazgo de la iglesia. El ataque contra el liderazgo de la iglesia no es nada nuevo. Tenemos esto desde 1919, o antes ya. Y ellos dicen que el liderazgo se convirtió en la iglesia apóstata. ¿Por qué? Porque ellos rechazan el espíritu de profecía y ellos toman una nueva teología. Lo que nosotros hoy vivimos es realmente un proceso largo, ya antes. Hoy le hemos olvidado un poco, porque prevaleció obviamente la corriente más bien liberal, la corriente moderna. El liderazgo que está en control de todos. ¿Y cómo lo han logrado? A través de muchos medios. ¿Ya? La comunicación, las expulsiones, el control, también el material que la iglesia saca, todo eso contribuye a que el pueblo de a poco se iba, digamos, retrasando en su rechazo contra ciertas cosas y en la defensa de lo que eran los fundamentos. Ok, eso pasa y después vienen otros problemas. En ese tiempo, William White, lo que él hace es, él empieza a apoyar el trabajo de ministerios independientes. Fíjense eso. Existían ministerios independientes en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los hermanos pensaban que la iglesia no hacía lo necesario ni lo suficiente para avanzar la obra. Entonces surgieron ministerios independientes. Era entre ellos la escuela de Madison, ¿ya? Que recibió apoyo de Ellen White, y William White fue para allá y apoyar ese proyecto. Esto era una cosa. Después surgió en San Francisco una escuela de entrenamiento, y después había un ministerio que se llamaba Speakers Bureau, oficina de oradores, algo así, de Julius White. Yo creo que él no está asociado con la familia White, de Elena White. Era un joven pastor y él hace una obra misionera, y el gran problema de lo que él hace es él pide dinero de los hermanos para apoyar. Él hace propaganda para que apoyen a su ministerio. Y eso irrita a la iglesia tremendamente. Lo que vemos hoy en día no es nada nuevo. Y el problema en esas cosas es que encima William White le estaba apoyando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque William White no tenía problema de que era independiente, que era la iglesia. Él apoyaba la causa, así como su mamá. Y como el trabajo era bueno, las perspectivas, los intentos buenos, él apoyaba fuertemente ese trabajo. Y la iglesia se enoja ultra fuertemente con él. Y hablan con él después, y vienen y mandan cartas para él para frenar y para pedir una explicación a William White. Encima, él hace otra cosa. Él hace, más o menos secretamente, él continúa con su trabajo, y él reúne material de los materiales no conocidos para sobre la obra misionera, médica misionera. Y él saca un libro. Y ese libro, ese libro es presentado a la iglesia para que la iglesia lo imprime.
pero la iglesia no se decide. Y pasa tiempo y meses y no lo imprime. Entonces él ya no tiene más paciencia y él da ese libro para que se imprime en la escuela de Madison, que también tenía una imprenta. ¡Wow! Cuando la iglesia se entera de eso, le parece una ofensa y ellos van y frenan este trabajo y no se puede imprimir ese libro. Lo prohíben. ¿Ok? Todo eso acontece ahora en ese tiempo, donde la iglesia ya no había tenido una buena relación con el White Estate y ahora William, de haber perdido la paciencia y también la confianza en la conferencia general, él empieza a trabajar y dice, no, mi mamá me ha dado esas cosas, yo tengo que hacer, yo tengo responsabilidad ante Dios, vamos adelante. ¿Ya? No le importa a él no ve eso así como atacando la iglesia, no, simplemente él quiere avanzar con la obra. Y él hace ese trabajo y la iglesia se enoja muchísimo con él. En la página 60 dice una cosa importante. William White responde a esa intervención de la iglesia y él dice lo siguiente, que él solamente tiene que continuar en la obra que su mamá había hecho. Entonces él no ve un problema en eso. Mi mamá hubiese hecho lo mismo, yo continúo en eso, tenemos que avanzar. ¿Por qué me están frenando? Y después él añade algo muy, yo nunca había escuchado eso, pero brillante, que su mamá, él dice que su mamá le había dado una comisión especial para avanzar con este trabajo. No lo había hecho oficial, pero madre e hijo le había dicho, mira, hijo, tú vas a avanzar con esa obra. ¿Ya? Que ella había dicho que los hermanos hacen un grave error en que ellos tanto hablan de las líneas regulares. Líneas regulares, canales regulares, métodos regulares. Wow. Para la lideranza de la iglesia, esos textos o esas expresiones que William White hace, recordando lo que su mamá dice, era como una bomba. Era como ellos dicen una magna carta, una carta que ahora le permite el trabajo para que todos trabajen según como ellos creen, una carta de afirmación para todos los ministerios libres, todos los ministerios independientes. Y él y la iglesia justamente eso no quería. Y son muy enojados y lo ven muy problemático la actividad de William White. Yo he tratado de encontrar ese texto, todavía estoy buscando. Estoy esperando que el Centro White me responda y me da dónde encontrar esos textos. ¿Ya? Aquí él solamente lo está citando parte. Pero Elena White, según lo que dice William White, le había dicho que demasiado habla en la iglesia de líneas regulares, de canales regulares, de métodos regulares. O sea, no es que Elena White era contra la organización, pero ella vio grandes problemas en la organización. A veces problemas de control, a veces problemas de poder, a veces problemas que eran demasiado influenciados por el punto de vista financiero. ¿Ya? Y ella dice, tenemos que avanzar la obra del Señor y no todo aparentemente tiene que ser aprobado y correr en las líneas regulares. Porque las líneas regulares son las líneas del Señor y no necesariamente las de la conferencia general. Y William White entonces se siente libre y tiene buena conciencia de apoyar el trabajo. Pero ahí se choca con Watson, ahí se choca en esos años con la iglesia. Ok, ¿qué más? William White es activo y más cosas acontecen. Hay otro líder de la iglesia en Australia, Fletcher se llamaba, que también deja la iglesia. Eso también añadió problemática añadió, digamos, ¿cómo se dice? Gasolina a la leña, ¿no? O al fuego. Así que. Y ese hombre, Fletcher, también salió de la iglesia por la misma razón que con Radio. También tenía problemas con el espíritu de profecía.
O sea, lo que nosotros vemos ahora aquí, queridos hermanos, es en esa caída de la iglesia, entrando más y más en el estado de la Odisea, los problemas no son ajenos. Los problemas más bien crecen y crecen en consecuencia de esa posición y de la apostasía y de alejarse de la verdad, de los fundamentos. Ahora la iglesia como corporación entra en ciertos problemas. Pero según Watson, según el presidente de la iglesia, él dice, nuestra iglesia ahora entra en una problemática en relación con el trabajo de Elena White. Según él, eso era el problema básico. De la forma en lo que sea, en la forma con el White State, en la forma que ellos tenían que defender las posiciones de esos dos líderes de la iglesia que habían salido, etc. ¿Ya? Entonces, el espíritu de profecía no duerme. Y aquí, eso es lo que Cristo hace, eso es lo que el Evangelio hace. Separa la verdad de la falsedad, las tinieblas de la luz, el eterno Evangelio. Y no deja tranquilo a la iglesia en esos tiempos. Queda obvio y claro para los líderes y para los miembros de la iglesia de tener que tomar una decisión en favor de Elena White, del espíritu de profecía, o en favor de los canales regulares. Y la teología moderna del método histórico crítico. Otra cosa, lo que William White hace en ese tiempo es esto. Él saca material de defensa. La iglesia recibió ataques. Como si eso ya no fuese suficiente, empiezan algunos hermanos a atacar la iglesia. Hay dos nombres aquí. Uno era Bellinger, era un líder de otra denominación, y él empieza a atacar el espíritu de profecía, lo que él había escrito. Él encuentra problemas, errores, según él, en el conflicto de los siglos, y él ataca públicamente a la iglesia adventista y él critica el espíritu de profecía. Ken Wright era un ex pastor adventista y él también empieza públicamente a atacar la iglesia y criticar y sacar muchas cosas. Y la iglesia y los hermanos y los pastores, ellos dicen, ¿cómo vamos a responder eso? Y muchos escriben a White State, esperando que él le puede proveer con respuestas para esos ataques. Hoy en día tenemos libros, ¿no es cierto? Libros donde dicen que rechazan o, digamos, responden a los ataques que se hacen contra el espíritu de profecía, por ejemplo. Todavía no tenían eso. Ellos vieron la necesidad de preparar ese material. Entonces lo que él hace, William White y el White State, ellos quieren sacar material en defensa. Pero como hay ese arreglo que la iglesia tiene que confirmar, o tiene que, ¿cómo se dice?, aprobar todo el material, entonces había todavía esa problemática. Los hermanos estaban esperando respuestas, el Centro White investigaba y quería dar respuestas, pero la iglesia no autorizaba las respuestas. Un miedo de la iglesia era, nosotros no queremos apurarnos y no queremos dar respuestas oficiales. Por ahí las respuestas no son tan buenas o no son correctas o son difíciles o no se aceptan. Un problema es, por ahí las respuestas no compiten en el nivel de los otros. Nosotros tenemos respuestas, pero ellos están ahí. Tenemos que tener respuestas que tengan con seguridad, son buenas o pueden, por ejemplo, competir en el nivel de la teología histórica crítica. Entonces la iglesia pone un freno y Watson dice, no vamos a sacar ningún material. Y él pide al White State simplemente que ellos dan ideas. Yo quiero ideas de ustedes. Investiguen, busquen y me dan. Él dice, vamos a tirar todas esas cosas en una olla. Danme ideas, yo quiero ideas, y después esas cosas le iban a dar a otro teólogo para que él lo redacta, y ahí van a sacar eventualmente en algún momento en el futuro una respuesta que es semi-oficial, que sale por ejemplo en una revista. ¿Ya? Eso era la idea de proceder. Pero los hermanos estaban ahí, los ataques estaban oficiales, eran públicos y querían respuestas y estaban esperando.
Y William White realmente no podía esperar más porque pasaban meses. Yo tengo entendido que hasta más que 2 años en algunos casos pasaban. Y él ya tenía material, él ya quería responder, ya quería ayudar, pero la iglesia lo frenaba. ¿Ya? Eso fue una de las cosas. La pregunta era, y eso fue una situación hasta de 1934 hasta 36, o sea, muchos años pasaron y ahí estaban esperando. Eso causó una gran frustración aquí en Elm Haven, en el White Estate, Willie White y los otros realmente, porque lo que ellos vieron es eso. Ellos están sentados sobre un tesoro. Tenemos aquí las respuestas. Ya hemos hecho colecciones, ya hemos juntado material temático. Y ahí nosotros no podemos dar las respuestas. Los hermanos ansiosos de saber qué pueden responder. Ahora pasan años. Parece que en la publicidad que nosotros no tenemos respuestas a esas preguntas, a los ataques que nos están haciendo. ¿Por qué nos callamos? ¿Por qué no viene nada? Y él en realidad, William White, él es loyal a la lideranza, él respeta lo que había dicho, pero a la vez él tiene el mandato de su mamá y él tiene la responsabilidad ante Dios y él sabe que tiene que hacer algo. Eso causa una grave situación aquí en la iglesia. Y la última cosa, vamos a terminar con eso. Ya he dicho que él saca un documento que lo hace imprimir, o quiere hacer imprimir en Madison sobre evangelismo médico. Después él saca otros materiales sobre temperancia en el evangelio. Después él saca un material, él lo hace, ¿ya? Él lo hace. Y después saca un material sobre el tema del fanatismo. Y finalmente lo que realmente causa la bomba atómica en esa historia es que en 1933, aquí en esa historia, él saca un documento, a ver, lo voy a leer el título aquí. Que se llama Counsels Often Repeated Regarding the Relationships of Brethren in the United Christian Church. Consejos muchas veces repetidos en relación en referencia a la relación de los hermanos en una iglesia cristiana unida. Bueno, lo que contiene ese texto que él publica y él manda a 50 líderes de la iglesia, diferentes líderes de las uniones, etc., es un ataque a la lideranza. La iglesia lo ve como una compilación altamente provocativa que era directamente en ataque de los administradores de la iglesia. No sé, no he podido leer ese documento, no sé lo que dice ahí. Aparentemente él usa textos de Espíritu y Profecía para denunciar, para criticar el procedimiento de la iglesia. La iglesia dice, ¿quién te da, lo que ellos dicen, quién te da la autoridad de usar esos textos de Ellen White? Él ya ha escrito textos en su tiempo y ¿quién ahora le da la autoridad de usar esos textos para nosotros hoy en día? Recuerden, eso es el mismo argumento que tenemos aquí en este problema de la hermenéutica. Nosotros no podemos tomar un texto que fue escrito 500 antes de Cristo y ahora aplicarlo así nomás para nuestro tiempo. Hay que someter ese texto a una crítica histórica. Tenemos que entender el tiempo, el autor, las circunstancias, la sociedad, la meta, el lenguaje, etc. Lo mismo ellos hacen ahora con los textos de Ellen White. ¿Quién te da, William White, la autoridad de usar esos textos que él usó para criticar ciertas cosas de su tiempo, ahora a nuestro tiempo criticando a nosotros? ¿Ya? Eso es lo que ellos hacen. Ok.
Y dicen, ¿y quién te da a ti la autoridad? Tú no eres profeta, ¿no es cierto? Dicen, eso era algo que proféticamente Elena White podía haber dicho, pero tú no eres profeta. Entonces, ahora, ¿cómo tú puedes sacar esos textos? Yo no sé qué contiene el material exactamente. Parece que ellos habían tomado textos de ellas y habían hecho comentarios. Parece. Posiblemente no era todo correcto, ya tal vez era un poco con su punto de vista habían agregado cosas, pero yo no sé esto, hasta que yo no puedo leer ese texto yo mismo, no quiero decir mucho acerca de ello. William White ya tenía 76 años, fíjense, ya no era un viejito ya. Y lo que ellos hacen una reunión inmediatamente, lo reprenden a él, lo atacan, lo critican y todos esos textos le piden para que se devuelven. O sea, tienen que escribir a todas las 50 personas que recibir tenían que devolver esos textos. Ya la iglesia lo frena, no quiere que salga ese material. Solamente un poquito queda de ese material en casa, en la conferencia general, ellos también se quedan con sus copias, pero el resto vuelve. Bueno, aquí entonces, hasta aquí nomás esa historia por ahora. Hemos visto un conflicto aquí que surge después de la muerte de Elena White por sus textos. La iglesia, la conferencia, entiende que tiene que controlar esos textos. En parte por motivos financieros, porque ellos cubrieron las deudas que existían de parte del White Estate, y por otra parte simplemente control sobre material. Un argumento que ellos usan es este: el don profético no fue dado a una familia, el don profético fue dado a la iglesia. Entonces, ¿quién lo tiene que controlar? La iglesia. ¿Okay? Eso es. Eso no fue el testamento de Elena White, pero eso es como la iglesia lo entiende, y lo entiende, yo creo, hasta hoy en día lo ven así. Por eso es correcto como ellos procedieron, porque el don tenía que quedar en la iglesia. Básicamente aquí surge la lucha entre quién tiene ahora el control sobre ese material, quién dice qué se puede sacar, cuándo se puede sacar, quién autoriza el juntar esos documentos, quién autoriza las respuestas, que de parte de la iglesia son respuestas oficiales, porque vienen de la palabra inspirada. La iglesia, la conferencia general, quería tener ese control. Nosotros, nuestros teólogos, nuestros administradores tienen que hacer eso. Pero William White y White Estate entendieron que era su trabajo, en continuación de la obra de su mamá, de Elena White, de hacer esa obra. Hay algunas cosas más que queremos decir en la próxima hora, entonces vamos a continuar con eso. Cerramos con oración. Padre nuestro, gracias por este día. Aquí estamos en circunstancias maravillosas para estudiar en silencio y con un buen tiempo, pero son temas realmente fuertes y graves. Las consecuencias nosotros no nos podemos imaginar, pero en parte entendemos qué acontece en nuestras iglesias. Y entendemos que hay una relación de esos acontecimientos en relación a la herencia, a los textos que Espíritu de Profecía había dejado y el manejo de la iglesia con ello. Querido Señor, hay más que entender y estudiar. Por favor, protégenos y guíanos en ello. En el nombre de Cristo, amén.